Buenas, señores. Hoy nos reencontramos para referirnos al último tema que tienen ustedes marcado en su programa. Aquí aparece pues como el tema 12. Yo les quiero ser claro en cuanto a este tema. El tema 12 se refiere a los organismos administrativos del trabajo, de las funciones que tiene el Ministerio del Trabajo, las que tienen las inspectorías, servicio de empleo, sanciones, procedimientos, reivindicación de multas, representación de trabajadores en la gestión, elección y directores y duración, derechos y obligaciones, fuero sindical, derechos sociales de los directivos. Bueno, miren, nosotros cuando vimos inamovilidad hablamos sin ninguna duda del fuero sindical. El fuero sindical es el que obtiene el trabajador por haber competido en una elección, quizás con otro grupo de trabajadores, con diferentes planchas, para ver quién era el que iba a representar a una determinada empresa como grupo de trabajadores. Esos trabajadores electos, es decir, vamos a hablar de los dirigentes sindicales, tienen un fuero sindical parecido, guardando la distancia, a lo que pudieran tener los diputados. Claro, eso estamos hablando de un país ligeramente democrático. El problema es que aquí, habiendo a veces electos, por ejemplo en el caso que vimos del Amazonas, al inicio que cuando hubo las elecciones hace 5 años, sacaron a los 3 diputados del Amazonas. ¿Para qué? Para que el gobierno no, o sea, para que la oposición no pudiera tener la mayoría calificada. Entonces, claro, nosotros hemos convertido a Venezuela en ese tipo de cosas, nos guste o no nos guste, en un sinfín de problemas que no son los que contempla la ley, sino que simplemente se hace lo que le dé la gana al gobernante de turno. Y lo mismo es parecido a las cuestiones del fuero sindical. Yo creo haberles dicho en una clase que aquí de repente fueron electos una junta directiva en el Tribunal Supremo de Justicia, en unas elecciones libres, etcétera, pero de repente le dio la gana o al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, no el actual, sino la otra que había, y lo despidió a todos. Y bueno, usted dice que la parte teórica de la materia habla de los organismos administrativos del trabajo en defensa de esos trabajadores. Pues esos trabajadores, ¿a quién van a acudir? Esos trabajadores fueron despedidos y se acabó. Es decir, se supone que usted tiene un fuero sindical y que usted puede ir a una inspectoría, defender ese fuero. Y lógicamente, les dije en aquel momento, cuando toqué algo a grandes rasgos de esto, le dije, si usted es ministro del Trabajo, a usted lo nombra el presidente de la República. Al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando se hace un concurso, normalmente ese concurso es manipulado y se pone de presidente el que también le dé la gana al gobierno. Entonces, si el presidente del Tribunal Supremo de Justicia responde directamente al gobierno y el ministro lo nombra también el presidente de la República, pues usted comprenderá que usted no tiene ninguna forma eventual de ganar en una inspectoría del trabajo. Veámoslo de otra forma. Se dice, a mí no me consta, porque yo no soy penalista, pero se dice que en lo que ustedes llaman el Palacio de Justicia se maneja más o menos diariamente $1.200.000 diarios en efectivo. Les digo, no me contan, no sé si eso es cierto, etcétera. Simplemente esos son los murmullos que hay. Es decir, que entonces si eso en la eventualidad que fuera cierto, pues ahí debe cobrar desde el gato para abajo. Estamos hablando desde los vigilantes, alguaciles, etcétera, 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 para no terminar de poner esto en manos de nadie. Entonces, más o menos parecido es con la cuestión del trabajo, guardando un poco la distancia, pero más o menos parecido. Recuerden que el Ministerio del Trabajo, pues, es una función pública que acredita la propia Constitución, pero que está regulado a través de la ley orgánica, la ley del trabajo, la triple T que ustedes tienen. Yo, para comenzar este tema, quisiera hablarles primero
de lo que aparece en el artículo 497 y 498, que yo les ruego que por favor se lean. Esto habla de los denominados consejos de trabajadores. Yo les voy a decir algo. Esto se supone que tiene que ver con la participación y protagonismo colectivo de los trabajadores y las trabajadoras en la gestión de las empresas, etc. Este Consejo de Trabajadores y Trabajadoras, antes de la presente ley, ese consejo no existía. Esto es una copia de la ley del trabajo de Cuba, donde agregan unos consejos de trabajadores que no figuraban ni figuran en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se supone que estos son una especie, ese Consejo de Trabajadores son una especie de expresión del poder popular para protagonizar el proceso social del trabajo y producir bienes y servicios. Ahora bien, la ley le dice que esto se desarrollará a través de leyes especiales. Pero yo les voy a decir más o menos cuál es el fondo de esto. En una clase que dimos, no recuerdo y no me pregunten en este momento cuál, pero yo dije que había una figura, bueno, y esas figuras son estos consejos de trabajadores, que puede ser que el consejo de trabajadores esté formado por un solo trabajador y que haya en esa misma empresa donde hay un solo consejo de trabajadores formado por un solo trabajador y que hayan 2 sindicatos o 3 sindicatos y cada sindicato maneje 100 trabajadores, pero ese solo trabajador del denominado consejo de trabajadores, él solo puede decidir en contra de todo lo que digan el resto de los sindicatos, porque esto es una figura política exclusivamente. Esto no es una figura, ese consejo de trabajadores y trabajadoras no es una figura derivada de los trabajadores, es una figura nombrada normalmente por el Ejecutivo Nacional, eventualmente por el Ministerio del Trabajo, como representación del Ejecutivo Nacional, y por tanto solamente le responden a ellos. Y de repente los trabajadores han decidido que un cuadro X es blanco y ellos deciden que ese cuadro es negro, y como ellos decidieron, aunque sea uno solo, contra 300 voluntades, y ellos dicen que el cuadro es negro, el cuadro será negro. Esa es la verdad verdadera y la verdad de fondo sobre ese consejo de trabajadores. Ahora bien, claro, ellos adornan aquí que esos consejos de trabajadores es una expresión de la clase trabajadora. Eso es embuste, esos consejos de trabajadores no los eligen los mismos trabajadores, ya esos vienen nombrados a dedo y punto. Todavía, salvo alguna excepción que eventualmente ustedes me informen, no conozco que se haya desarrollado bien esa figura de consejo de los trabajadores, pero tenía que nombrársela. Tienen una especie de poder omnímodo y existe en la ley, y se supone que esta ley es de orden público. Por tanto, necesitaba planteárselo. Y se lo planteo dentro de los organismos administrativos del trabajo porque este consejo de trabajadores, aunque parezca mentira, forma parte de esa estructura que toma decisiones administrativas y otras índoles, como que si fuera realmente parte del Ministerio del Trabajo, que no lo es, se supone que es parte de la entidad de trabajo, pero tienen un poder más allá incluso que los sindicatos. Ahora bien, como aquí se habla en el artículo, en el tema 12, ese que llaman de los organismos administrativos del trabajo, entre los organismos administrativos del trabajo, aparte de la excepción esta que les estoy diciendo, bueno, está el Ministerio del Trabajo, están las inspectorías del trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Se supone que la función del ministro esto se llama Ministro del Poder Popular para el Trabajo, o con competencia en materia del trabajo y seguridad social, así sería el nombre, no Ministerio del Trabajo como yo lo estoy nombrando, sino así, Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social, tiene una serie de funciones, y yo no pido que ustedes se aprendan de memoria ese poco de funciones, sino que simplemente deben acordarse las principales.
Entre ellas, digamos, esto tiene, imagínense ustedes, esto tiene como aproximadamente 19 ordinales. Ahora bien, imagínense ustedes entonces que a lo que nos interesa realmente a nosotros es que el Ministerio Popular pues, tiene entre sus funciones primarias hacer cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, aplicar la justicia en materia de trabajo con sede administrativa. También, por ejemplo, deben vigilar que no haya fraude a la ley. Esa sería la número 5. Por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, cuando aquí hubo muchos juicios sobre eso, de que algunas empresas que tenían distribuciones, nombro, no estoy seguro si son esas, pero cualquiera, por ejemplo, Polar, Pepsi-Cola, Coca-Cola, agarraban y le hacían un registro a cuánto chofer había, y entonces esos choferes les entregaban el suministro a ser entregado en cada una de las bodegas, en los centros comerciales, etcétera, pero ellos tenían un registro propio como para no figurar como dependientes de las empresas. Eso se utilizó mucho aquí y lógicamente hubo muchos juicios y se determinó que ellos realmente eran empleados de la empresa que, digamos, a la cual le manejaban el camión o el producto que ellos distribuían. Ahora bien, se supone que el Ministerio del Trabajo, o el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, tiene que facilitar y proteger el ejercicio de la libertad sindical. Podrá también imponer sanciones a los que cometen infracciones por empresas, por ejemplo. El número 15 dice, por ejemplo, apoyar y colaborar las iniciativas de los consejos de trabajadores. Yo les estoy diciendo, ya les expliqué lo de los consejos de trabajadores, que realmente eso no funciona en principio en la práctica. Ahora bien, hay también, ellos dicen aquí, por ejemplo, en el 16, que deben ayudar a mantener un amplio diálogo democrático y participativo. Bueno, ahora bien, los ministros del Trabajo podrán, dentro de sus atribuciones, dictar resoluciones, eso es en el artículo 500, dictar resoluciones, digamos, que le ordene el presidente o que ellos mismos decidan si consideran que hay alguna controversia. Por ejemplo, cuando se aumentan los salarios, el que dicta esa resolución, más que sea el presidente, la dicta es el Ministerio del Trabajo, lógicamente la ordena el presidente, pero es el Ministerio del Trabajo el que la regula y el que las pone en funcionamiento y el que las publica y las ordena a publicar en la Gaceta Oficial. Ahora, se supone, de acuerdo al 501, que los funcionarios y funcionarias del trabajo no podrán tener, escuchen bien esto, no podrán tener interés directo o indirecto en las entidades de trabajo comprendidas en su jurisdicción. Bueno, mire, yo no soy exactamente quién, pero esto es sumamente difícil que en la verdad verdadera esto ocurra. Que en la verdad verdadera esto ocurra porque, sobre todo como está el país, cómo está eventualmente la corrupción a nivel galopante, pues es muy difícil que las empresas no tengan interés directo o indirecto en las empresas que ellos eventualmente o que están bajo su subordinación. Continuaremos.